Vale, pues bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestro Journal Club mensual. Hoy tenemos a Víctor de la Peña con nosotros, que va a hablar de un tema que para mí es muy interesante y muy controvertido, ¿no? Y del que muchas veces hablamos entre nosotros y en grupos, que es sobre, ¿no?, la pertinencia de los efectos subjetivos de las sustancias psicodélicas para sus efectos terapéuticos. Entonces, si os parece, voy a introducir un poquito a Víctor para que sepáis quién es y ya le doy paso para que pueda hablaros de este tema. Víctor es médico y es investigador especializado en salud mental y tiene experiencia en neurociencia y neuroimagen. Ha estudiado y trabajado en México, en Reino Unido, España y Portugal y siempre se ha enfocado en comprender mejor el cerebro y los trastornos mentales. Su investigación busca descubrir cómo se relaciona la biología del cerebro con problemas como la depresión o las adicciones. Y actualmente trabaja en el Instituto de Recerca de San Pau, colaborando en proyectos nacionales y europeos en psiquiatría y salud mental, entre ellos un proyecto muy interesante por el cual nos conocemos, ¿no? Y que tiene que ver con psicodélicos. Así que te doy paso, Víctor, para que puedas explicarnos un poquito, pues este tema tan interesante. Perfecto, Oscar, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y a la sociedad por la oportunidad de presentar este Journal Club. Espero que, o sea, lo voy a tratar de hacer como un poco dinámico y como si estuviéramos como en una conversación muy tranquila. No, no es nada, o sea, porque ya el tema es lo suficientemente polémico como para que, para que no sea así. Entonces lo voy a tratar de hacer así. Voy a introducir algunos conceptos importantes y va a haber un momento dentro de mi charla que voy a poner algunos argumentos y que me gustaría que los que estuviéramos ahí los discutiéramos un poco entre todos para ver qué opinamos, ¿no? Sobre todo como para que sea más dinámico y para que sea también enriquecedor, no solo para todos los presentes, sino para mí también como ponente. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir ahora sí la pantalla con la presentación. Si hay algún problema y no la pueden ver, me dicen. Vale. Asumo que la pueden ver bien todos, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues, a ver, la invitación que me hizo Oscar para el día de hoy, para el Journal Club de hoy, es este tema. ¿Son necesarios los efectos subjetivos de los psicodélicos para garantizar sus beneficios terapéuticos? Bueno, como verán, y como ya lo había adelantado Oscar, es una pregunta muy polémica, porque creo que en el mundo un poco de la salud mental y también en el mundo de la salud mental y el trabajo de los psicodélicos dentro de la salud mental, pues creo que a veces puede estar muy polarizada la respuesta a esta pregunta. Entonces, lo que voy a hacer hoy es tratar de, pues, presentar algunos argumentos tanto de un lado como del otro para que se pueda generar este debate mejor y no sé, entender a lo mejor algunos aspectos que alguna persona desconoce o ver cómo podemos llegar a mejores, eh, a mejores conclusiones entre todos. Bueno, pero en primer lugar, esto ya seguramente que todos lo saben, ¿no? El término introducido por Humphrey Osmond, el famosísimo término de psicodélico de 1956, ya es un término bastante antiguo, ¿no? Que se presenta en esta carta a Aldous Huxley, que bueno, a mí me parece como todo muy poético y que viene el término de psique, que quiere decir alma, y de Lane, que es manifestar, ¿no? Entonces, el significado es que manifiesta el alma. Ahora, aquí la pregunta es, si ponemos este término en contexto con la pregunta del Journal Club que de lo que vamos a hablar hoy, es si le quitáramos la experiencia psicodélica a una sustancia farmacológica que le llamamos psicodélico, ¿seguiría siendo un psicodélico? Porque incluso hay este debate, ¿no? De que qué pasaría si en algún momento empezamos a usar psicodélicos, pero les quitamos de alguna manera o sea, la capacidad de generar esta experiencia psicodélica. Y entonces, ¿qué pasaría con el término? ¿El término quedaría en desuso o ya como es un término muy común, lo seguiríamos usando? Entonces, todo este debate también, incluso con lo más sencillo de esta charla, que es el término de psicodélico, puede darse una vuelta.
¿Por qué es importante contestar esta pregunta? Yo creo que esta pregunta es importante contestarla a nivel, claro, como un debate, pero también a nivel clínico y también a nivel eh, de investigación, porque tiene muchas implicaciones. Aquí brevemente, esto es una introducción, nada más de esto vamos a hablar detalladamente después, pero es la conceptualización de los mecanismos de acción, o sea, entender exactamente el mecanismo de acción de los psicodélicos, y aquí me voy a enfocar más durante toda la charla de los psicodélicos clásicos. Pude haber puesto una diapositiva, ¿no? Cómo se clasifican los psicodélicos, pero bueno, creo que más o menos todos tenemos un conocimiento de esta clasificación de los psicodélicos. En esta charla me voy a centrar más en los psicodélicos clásicos, serotoninérgicos, pero incluso dentro de estos, pues el mecanismo de acción, la conceptualización del mecanismo de acción es un tema totalmente. Luego también esta pregunta es importante para el descubrimiento y desarrollo de agentes psicodélicos. Es un poco lo que decía antes, que así como hay formas de quitar el efecto psicodélico a un psicodélico clásico, también hay mucha investigación en torno a generar nuevas sustancias que sean muy similares químicamente a un psicodélico, pero que no generen la experiencia subjetiva. Otro punto muy importante son los requisitos de implementación e inclusión y el acceso, ¿no? Al acceso a nivel de MEM nos referimos a quién puede acceder a esta terapia, quién puede acceder a los psicodélicos. Claro, una vez que estos estuvieran, por ejemplo, que ya fueran una terapia aceptada, sabemos que hasta ahora sigue esto en investigación y todavía no es una terapia totalmente aceptada en todo el mundo. En algunos lugares ahí ya puede que se puedan empezar a hacer cosas con pacientes y con psicodélicos, pero bueno, ese es otro tema. Y de cuestiones de monitoreo y cuestiones de seguridad. Todo esto es muy importante. Entonces, un poco esto es la base de por qué nos planteamos esta pregunta y por qué también en un principio a Oscar se le hizo muy interesante y a mí también, y estamos aquí. Voy a partir con unas ideas iniciales y estas ideas iniciales son como ideas muy tradicionales, como que ya están muy arraigadas, ¿no? Como decir que tradicionalmente se cree que la experiencia psicodélica, o esto a lo que les llamamos los efectos subjetivos, es una característica esencial de los agentes psicodélicos, pero ya les había adelantado que esto puede bloquearse o incluso hay nuevos desarrollos que tratan de que esto no pase. Pero bueno, la idea tradicional es esta. También hay una idea muy prevalente de que es el elemento crítico para facilitar la psicoterapia asistida por psicodélicos, que sé que aquí hay muchas personas expertas en psicoterapia asistida por psicodélicos y pensarán, claro, que esto es verdad, que es un elemento crítico. Otro es los psicodélicos se distinguen por sus efectos dramáticos y duraderos sobre la función y estructura de neuronas corticales, así como sus efectos antidepresivos, ansiolíticos y antiadictivos sostenidos. Esto se basa mucho desde la ciencia básica, pero cada vez hay más investigaciones, tanto básica como clínica, demostrando que esto es así, ¿no? O sea, cada vez, por suerte, hay más investigación en torno a ello y cada vez podemos estar más seguros de que esto es así y de que incluso se clasifican como antidepresivos de acción rápida, como la esketamina, por ejemplo, ¿no? Eh, los psicodélicos clásicos son potentes agonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, bueno, que es el mecanismo de acción de estas sustancias farmacológicas, que todos lo conocemos, pero es importante recalcarlo también como idea inicial, porque aunque es una idea, o sea, esto es algo como más conocido, después esta idea va teniendo unas particiones que la vuelven un poco más interesante. Bien, dentro de los artículos revisados, esto al ser un Journal Club, pues yo lo que hice fue tratar de enfocarme en tres artículos que seleccioné. Un artículo que habla como un poco a favor de la experiencia psicodélica, que es este, que de hecho es de este mismo año. The intensity of the psychedelic experience is reliably associated with clinical improvements. Y es una revisión sistemática con metaanálisis. Entonces, la verdad es que el artículo está muy chulo y es una revisión sistemática que al final les queda una muestra de 36 artículos, o sea, la verdad está bastante bien.
para que si tienen la oportunidad de leerlo, leerlo. Y bueno, adelanto, en vez de poner la bibliografía al final, mejor hablar de la bibliografía ahora para que sepamos qué artículos estamos discutiendo desde el principio. Entonces, este es el que habla claramente, por el título, podemos ver a favor de la experiencia psicodélica. Después tenemos este es una opinión de experto, es más editorial, pero también habla mucho como de forma más neutral, se plantea la pregunta que nos estamos planteando en este Journal Club, también está bastante chulo como lo plantea, y esto es de McIntyre, ¿no? Seguramente muchas personas reconocen al autor, y bueno, muy interesante, solo es como una versión mediadora entre el sí y el no, más bien como planteando la pregunta a grande escala y poniendo los argumentos unos con otros. Y luego tenemos este artículo que seleccioné como más orientado hacia la visión más biológica, hacia la visión más química y que, y que habla más en contra, ¿no? O sea, que dice: "The subjective effects of psychedelics may not be necessary for their enduring therapeutic effects", de Olson. Que bueno, está como este investigador está como mucho más centrado en la parte biológica, en la parte química, en la parte de no solo el receptor 5HT2A, sino también en otros efectos que pueden tener los psicodélicos clásicos, más de sinaptogénesis, neuroplasticidad, que ya lo veremos, pero bueno, él se enfoca claro en que tal vez no sea necesaria la, el viaje, ¿no? La experiencia psicodélica. Vale, y aquí es donde voy a empezar a plantear algunos argumentos, o sea, les voy a, o sea, como haciendo una recopilación de información de estos tres artículos. Tengo este argumento, tengo o sea, arriba les va a aparecer como esta oración diciendo algo importante, y después debajo, como pequeños argumentos también eh, asociados a este gran argumento, ¿saben? Entonces, unos en contra, unos a favor. No quise especificar el sentido porque por una parte es muy obvio y por otra parte para que nos dé eh, posibilidad de debate. Entonces, bueno, lo primero es: las experiencias con efectos subjetivos alucinógenos permiten manifestar fenómenos psicológicos y emocionales que posteriormente pueden ser accedidos, editados y reconsolidados con psicoterapia. Yo creo que esto es uno de los argumentos más importantes, ¿no? También en la psicoterapia asistida por psicodélicos, porque como lo dice aquí el primer recuadro, es el ingrediente activo de la psicoterapia asistida con psicodélicos, y así se maneja. También da sentido a la estructura de la terapia, ¿no? Sobre todo, bueno, esto seguramente lo conocen, pero que es la preparación, la sesión asistida y la integración, pero sobre todo la integración, ¿no? O sea, porque en la integración es donde pasa esto, que posteriormente pueden ser accedidos, editados y reconsolidados. Y creo que esto es uno de los argumentos muy fuertes que tiene la psicoterapia asistida con psicodélicos. Pero por otro lado, también se cree que, bueno, en la sesión activa se recomienda más de un terapeuta. En general, muchas de las guías, muchas de las personas que ejecutan las terapias, por la vulnerabilidad del paciente, ¿no? Porque puede haber o sea, es más recomendable porque el paciente puede estar en una situación muy vulnerable para que no haya ningún problema. Pero claro, ¿esto qué representa? Que representa un soporte psicológico mayor. Y el soporte psicológico mayor, si es que hay dos terapeutas o incluso más, también incrementa mucho el coste. Entonces, un poco del debate aquí con este primer argumento es como, claro, se puede entender que que es indispensable estos fenómenos, o sea, estos efectos subjetivos son indispensables para como la integración de la terapia, ¿no? Pero también por otro lado la hace una terapia, ¿no? Hay esta otra visión que la hace una terapia muy costosa, donde un terapeuta o incluso dos terapeutas se tienen que quedar muchas horas en en un solo momento con un paciente, y que esto pudiera hacer que la terapia no sea tan accesible para tantas personas.
¿no? Que si en algún momento se libera el tema de los psicodélicos y entonces los psicodélicos fueran ya una herramienta más dentro del arsenal terapéutico de la psicología y de la psiquiatría, ¿qué pasaría, no? O sea, realmente, ¿quién tendría acceso a esto? ¿Solo tendría acceso la gente más privilegiada o solo tendría acceso personas en zonas urbanas con centros que pudieran ofrecer esta terapia? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen, que no viven en un centro urbano? ¿Qué pasa con las personas que no tienen el dinero para pagarlo, con los centros o con los países o con las comunidades que no tuvieran? Entonces, bueno, aquí no sé, me gustaría abrir un debate, si es posible, y ver lo que los demás opinan con respecto a esta diapositiva. No la cambio, la dejo ahí. Y si alguien quisiera hacer una acotación o lo que sea, creo que es un buen momento. Son 4 diapositivas como esta, entonces podemos hablar un poco de estos cuatro argumentos. Bueno, si nadie se anima, me lanzo yo. Vale, vale. Em, no, o sea, yo entiendo, o sea, por un lado, claro, son argumentos a favor a veces o en contra de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Quiero decir, si fuera necesario, pues eso, el soporte psicológico aumentaría el coste, ¿no? Eh, haría falta como más de un terapeuta, etcétera. Pero claro, yo entiendo que si ahora mismo el marcador más importante que hay de cambio es el de la experiencia subjetiva, pues todo indica que ocupa un rol central, ¿no? En la terapia asistida con psicodélicos, todo y que quizás es porque es lo único que se ha investigado, ¿no? Pero Sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, ya vamos a ver también en las siguientes algunas otras cosas, pero sí, sin duda hay una parte como muy potente de, o sea, claro, como que se ha investigado mucho la experiencia psicodélica y o sea, la correlación que tiene con el beneficio terapéutico, pues es de lo más importante, exactamente. Eh, pero bueno, también hay personas que dicen, bueno, pero esto sería muy caro, entonces, ¿qué tan factible es que se pudiera aplicar esta terapia más, de forma más universal? Bueno, creo que hay formas diferentes de verlo, pero si nadie tiene otra intervención, creo que podemos pasar a la que sigue, a ver si en un Yo segundo argumento. quería comentar Bueno, una yo había cosa. escuchado que para abaratar costes se estaba considerando hacer en grupo, Ok. Exacto. empezar a desarrollar este tipo de terapias y a ver si tienen la misma eficacia en grupo. Y de hecho hay algunos estudios que sí que se han visto que incluso el grupo es beneficioso y se establecen conexiones entre las personas. Ah, vale. Pues Sí. mira, esa es esa sería una gran, o sea, si funcionara el grupo, creo que sería una gran estrategia para justo este problema que se plantea, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, otro aporte desde la medicina tradicional amazónica, a veces mencionan que las visiones es como secundario. O sea, hay en tribus o bueno, comunidades indígenas donde se usa solo la liana, que es la ayahuasca, que no tiene DMT. Ujú, Igualmente, sin esas visiones que se tienen usualmente, sigue habiendo efecto terapéutico, según ellos. ujú. ¿Vale? Sí, sí, claro, claro. Vale, genial. ¿Y alguien más por ahí? Muchas gracias. ¿Alguien más Sí. quería comentar algo? No, yo iba a decir, como ha mencionado Laura, y yo sé de grupos de MDMA que quizá tú no los consideres clásicos, pero terapia de grupo que es muy más que no cuesta tanto, digamos, ¿no? Ujú, 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 claro. En fin, y el otro aspecto es que si miras, por ejemplo, el estrés postraumático, el tratamiento puede durar, yo he tenido clientes que ha durado años. Sí, Entonces, esto también tiene un coste. claro.
Sí, Si lo puedes hacer en una o dos sesiones, como hay casos, pues no es tan caro, la exacto. O verdad. sea, se amortigua Se totalmente el amortigua costo. totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa que tampoco creo que nos vamos a meter ahora, pero es que hay factores aquí también socioeconómicos y de intereses. La cantidad de dinero que ha invertido por los antidepresivos de las farmacéuticas, también hay unos intereses por ahí que, en fin, es Sí, otro tema, como 100%. sabrás, pero también es una pelota muy grande, ¿no? Muy grande, sí, ¿no? Y de hecho son dos argumentos súper buenos. Muchas gracias por la Sí, aportación, porque es sí, sí. verdad, es así. Claro, también una cosa muy importante es que también se entiende que así como pasa con el MDMA en el trastorno por estrés postraumático, con los psicodélicos clásicos tipo la psilocibina, una terapia con psilocibina en depresión, Depresión. también podría avanzar mucho más rápido el Sí, tratamiento sí, que lo que son años con antidepresivos, años con terapeutas y años con el psiquiatra, ¿no? sí, Entonces sí, también ahí es como mmm, a tomar en cuenta si realmente la experiencia subjetiva es parte de lo que causa la mejoría terapéutica, pues aunque sea más costosa, pero si va a ser en menos episodios, pues tal vez va a rendir mucho, va a ser mucho más redituable a largo plazo, ¿no? sí, sí. Sí, Y sí. también relacionado con lo que Laura estaba aludiendo, creo es que mi experiencia en el grupo es que hay esta efervescencia colectiva, para usar un término antropológico, que Ujú, no tiene la experiencia individual. claro, Y sabemos que hay tipos de terapia para ciertas condiciones que el grupo es mucho más potente que la relación individual. claro, Sí. claro. Sí, sí. No, dos grandes aportaciones. Muchísimas gracias. Yo solo quería Bueno, decir, pues, perdón, sí. No, no, muy claro, claro. rápidamente, Claro, pues claro. No, se yo sale, feliz de que más personas digamos cosas, pues para eso, nada, de eso se trata. se sale de la psicoterapia, pero bueno, yo soy neurólogo, aunque estoy haciendo el curso del APT de la Mind Foundation, y sí que, o sea, sí que le veo quizás la utilidad de esto para las enfermedades neurodegenerativas por el tema de neuroplasticidad, donde quizás la experiencia subjetiva o la parte de psicoterapia no es tan relevante. Pero bueno, traído a Mm, esto, obviamente sí que me parece que lo que han dicho los compañeros tiene mucho peso. Y bueno, aquí en Alemania ya están empezando a hacer grupos de psilocibina como uso compasivo, donde se invierte el ratio terapeuta, 3 terapeutas por 6 participantes, y eso la verdad que abarata los costes. Sí. claro, claro. Perfecto. Seguramente tú también tendrás una opinión en alguno de los puntos más adelante, porque es algo de lo que comentaste, así que bueno, ya veremos, a ver qué opinas después. Bueno, pues sigo con el siguiente punto de la presentación. Ahora aquí sería, el siguiente se requiere un perfil de paciente muy específico para iniciar tratamiento con psicodélicos, que generen experiencias subjetivas potentes, lo que limita la accesibilidad a la terapia. Entonces, un poco este punto de dónde viene, de que puede haber pacientes no dispuestos a participar porque tengan miedo justamente de esta experiencia subjetiva, piensen que la experiencia subjetiva puede ser muy potente y según de qué trastorno, claro, estemos hablando con el paciente en particular, pues esto puede generarle mucha ansiedad y tal vez una experiencia desagradable. Sé que muchas veces esto en la psicoterapia asistida con psicodélicos se amortigua con la estructura misma de la terapia, con la preparación, ¿no? Creo que hay muchos estudios donde se ve que la preparación amortigua mucho este efecto, pero este efecto sigue siendo uno de los argumentos que ciertas personas eh, le ponen a la experiencia psicodélica, no en contra de la experiencia psicodélica. Eh, También que está contraindicada en pacientes con historia familiar o personal de síntomas, trastornos psicóticos, ¿no? Hasta qué punto eh, personas con trastornos psicóticos o eh, eh, con historia familiar de los mismos pudieran verse afectadas por una experiencia tan potente o no, ¿no? Porque también hay experiencias con esto, hay datos con esto. Y otro tema es trastorno bipolar, ¿no? ¿Qué haríamos con el trastorno bipolar? Que hay personas que dicen, sí, trastorno bipolar bien, trastorno bipolar no.
pero bueno, es más como los criterios de inclusión, como ahora también todo estos siguen dentro de un marco muy de la investigación y dentro de ensayos clínicos y protocolos como muy rigurosos, pues esto también no permite todavía tomar decisiones en quiénes son los pacientes ideales para recibir este tipo de terapias, ¿no? Y en caso de que le quitáramos la experiencia subjetiva, la experiencia psicodélica, esto amplificaría el rango de pacientes al que podemos llegar. O sea, esta es como la gran duda. Si hacemos algo para eliminar esta experiencia, entonces tendríamos más posibilidad de dárselo a más personas. En cuanto a seguridad, bueno, también ahí se habla del riesgo del trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Aquí los que son más clínicos me dirán qué tan frecuente o qué tan prevalente puede ser esto o qué tan no prevalente puede ser esto, ¿no? Qué tanto es un argumento que sí tiene un peso o es un argumento nada más ahí con poco peso, pero que puede llegar a asustar. Y el último, bueno, que la intensidad de la experiencia subjetiva tiene una correlación fuerte con los beneficios, justo lo que decíamos Oscar y yo anteriormente, con los beneficios terapéuticos en pacientes con trastornos afectivos, porque se ha visto que o sea, especialmente, ¿no? Por el patrón más serotoninérgico de estos pacientes, como que los efectos, los beneficios terapéuticos se han visto más en esta población que en otras, ¿no? Por ejemplo, cuando comparan a la población con adicciones. En este metaanálisis, esta revisión sistemática y metaanálisis que les presenté al principio, es transdiagnóstico. Entonces ven tanto, hay estudios en personas con trastornos afectivos y personas en estudios con adicciones también, por ejemplo, y ven que la correlación es mucho más fuerte en los trastornos afectivos. Entonces, bueno, también esto habla a favor tal vez de la experiencia, de la experiencia psicodélica en un grupo especial de pacientes, ¿no? Por ejemplo, o sea, que sea más importante para los que tienen depresión a que los que tienen una adicción. Y no sé, ¿no? Tal vez para el grupo en donde es menos importante, sí se pueda llegar a omitir la experiencia psicodélica, pero que en otros grupos clínicos no se pueda llegar a omitir. O sea, esta también es una pregunta de investigación súper interesante. No sé si aquí alguien quiera opinar algo de este segundo argumento. No, bueno, parece que Bueno, no, si nadie. no, me Sí, lanzo yo. vale, Eh, vale. Se ha estudiado que hay una parte antiinflamatoria en los psicodélicos, pero también hay una parte inflamatoria en las enfermedades mentales. Entonces, a veces hay una correlación de que mayor inflamación, hay mayor sintomatología pues, depresiva o psicótica. Entonces, a lo mejor los psicodélicos no haría falta en algunos casos que hubiera esta experiencia psicodélica si está teniendo ese efecto antiinflamatorio, que digamos que vuelve a reequilibrar el organismo y la persona vuelve y no sabe qué le ha ocurrido en ese momento, pero ya no tiene la inflamación que a lo mejor está señalizando al cerebro y produciendo la neuroinflamación que acaba desencadenando en esa depresión o esa sintomatología. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con los diferentes aspectos de los mecanismos de acción de los psicodélicos que Ujú. también están poco estudiados. Entonces, como que cada vez hay más retos, ¿no? O sea, como que es interesante esta pregunta porque la pregunta en sí ya habla de que hay poca investigación real para contestarla. Mm. Pero luego si nos vamos a subtemas dentro de la misma pregunta, ¿no? Como por ejemplo el mecanismo de acción de los psicodélicos, que ya lo veremos en una diapositiva más adelante, pero es que eso es un mundo del cual todavía se necesita investigar demasiado, ¿no? Porque, Mm. claro, o sea, la versión clásica que es
de los primeros argumentos que presenté, de los 5HT2, pues cada vez se va viendo que si bien es importante esa parte del mecanismo de acción, hay muchas otras partes dentro del mecanismo de acción con muchos otros sistemas de neurotransmisores, pero también, por ejemplo, con inflamación, hay investigación también de psilocibina en telómeros, hay investigación de neuroplasticidad, sinaptogénesis, con factores de crecimiento neural, es decir, Ujú. muchísimo ahí que explorar y también no solo que explorar, ¿no? Sino exactamente como tú lo dices. Luego de cómo decidir qué darle a qué pacientes, o sea, porque una cosa será ya tener más claros los mecanismos de acción, pero luego qué mecanismo de acción en qué paciente y a qué dosis y cómo, ¿sabes? Lo hace mucho más complicado. Sí, en la parte, por ejemplo, que mencionas de trastornos psicóticos y bipolar, yo escuché un investigador que él padecía trastorno bipolar y había hecho una investigación, o sea, un doctorado era en Australia, sobre sí mismo y él había ido probando diferentes concentraciones de DMT y carbolinas y de psilocibina y vio que el componente que causaba mayor efectos adversos en personas bipolares como él eran Mm. las carbolinas. Entonces, o bien la psilocibina o bien ayahuasca con DMT en proporciones más altas, sí que era beneficioso. Vale. Sí, súper Curioso. interesante. Sí, sí, súper interesante. Y bueno, y también otra línea total de investigación muy importante. Vale, pues les presento el siguiente argumento. Este sería el tercero, ¿no? Donde la experiencia psicodélica representa para muchos pacientes uno de los eventos vitales más profundos y significativos, lo que se asocia con la mejoría clínica a corto y largo plazo. Entonces, y esto, ¿con qué se puede relacionar? Bueno, con esto, ¿no? Que la intensidad de la experiencia es lo que venimos diciendo ya varias veces, correlaciona con buenas respuestas terapéuticas. Este es el resultado principal del metaanálisis que les presenté al principio. Pero aquí viene la idea opuesta o un poco el pero que se tiene a esta observación. Porque si bien este metaanálisis encuentra esto de la correlación entre la intensidad de la experiencia y la respuesta terapéutica, dicha correlación no implica necesariamente causalidad. Entonces, este es el primer problema, porque, y es la primera, si ustedes leen este metaanálisis, es la primera limitación del estudio, y también los otros papers que les puse hablan de esta limitación como una limitación muy importante. O sea, no dicen que la experiencia como tal no contribuya a la respuesta terapéutica, pero ¿en qué grado contribuye? O sea, aquí como que necesitaríamos saber, o sea, como que la pregunta sigue permanente, como ¿qué grado de contribución tiene? ¿Es necesaria porque el grado de contribución es muy alto, o tal vez el grado de contribución no es tan alto y entonces no es tan necesaria para lograr sobre todo estos efectos, ¿no? Los antidepresivos, los efectos ansiolíticos y los efectos antiadictivos, que son los efectos que en poblaciones clínicas nos interesan más. Y claro, para estudiar causalidad, bueno, hay algunas propuestas, ¿no? De algunos ensayos clínicos o de métodos de investigación que ahora cuando terminemos estos 4 argumentos, les voy a decir cuáles son estas propuestas, o sea, qué es lo que tendríamos que estudiar para entender un poco más de la causalidad, pero sin duda este es un argumento fuerte ahí en contra de los resultados del metaanálisis, por ejemplo, que aquí les dejo igual la foto del metaanálisis para que no se les olvide el título y los autores. Y luego también, bueno, que tomar en cuenta los factores de confusión. También es importante que, por ejemplo, en la forma en cómo se ha administrado la psicoterapia asistida con psicodélicos y los psicodélicos más comúnmente, es estos factores de confusión como el setting, el efecto placebo o la heterogeneidad en las aplicaciones psicoterapéuticas. Es como difícil quitar estos confusores de la pregunta. Entonces, claro, este también puede ser una preocupación, pero por otro lado, también un argumento a favor es que es un catalizador muy importante de la psicoterapia, ¿no? Y todos los que se dedican a esto, creo que estarían de acuerdo en que favorece muchas cosas, la alianza terapéutica, la aceptación, la flexibilidad psicológica, los insights, la recuperación.
o sea, en general, como el tener la presencia de la experiencia psicodélica favorece muchos de estos procesos durante la terapia. Entonces, o volvemos a lo mismo, ¿no? Qué tiene más peso? Si este peso como gran catalizador y esto que encontramos que hay una muy buena correlación, o por otro lado, que tal vez no es una relación tan de causa y efecto como lo estamos pensando, y también qué tan importante es el resto, qué tanto están apoyando el resto de factores. No sé si alguien aquí se quiera apuntar algo más. Yo sí quería decir, para los que tenéis experiencia con esto, que como intuitivamente, o sea, no me parece tan intuitivo lo de que la intensidad se correlacione con la mejoría, porque si nos vamos igual a situaciones más extremas, me parece que son experiencias que pueden ser difíciles de digerir, como menos tangibles y más muy abrumadoras, y igual más difíciles de trabajar con ellas, que quizás una dosis más moderadas. O sea, que estos breakthrough, yo no sé si necesariamente se relacionan igual con una mejoría más sostenida, pero lo digo como comentario personal, no tengo ningún tipo de evidencia al respecto, pero no sé, no me parece como algo tan lineal, por así de manera intuitiva, no sé. Eh, Me gustaría comentar con eso que has dicho, Pedro, experiencia personal. Con relación al trauma, por ejemplo, como he dicho antes, con los métodos tradicionales de trauma, especialmente cognitivos, puedes pasar años trabajando con una persona. Y recientemente nos hemos dado cuenta que es una experiencia mucho más somática, mucho más en el cuerpo. Y entonces es cuando viene lo de la intensidad. En una sesión de MDMA, por ejemplo, que puede ser muy intensa, tienes razón, y abrumadora, y yo la describiría como un tsunami de emoción, pero si preparas a la persona, por ejemplo, con el respirar, y lo adviertes que no tiene que ir a lo cognitivo, yo creo, mi opinión como un clínico, no como un académico, vale la pena, vale la pena. Siempre y cuando, claro, quien participe tiene que firmar un documento y informarlo, ¿no? O sea, hay que revisar todo esto, pero creo que la experiencia que te aporta la sustancia es inmejorable en términos del contexto para trabajar terapéuticamente al nivel somático y por eso es tan rápido. Ujú. Esa es mi opinión, basada en mi Sí, experiencia. sí, sí. No, no, y de hecho yo creo que varios clínicos estarían bastante de acuerdo Sí. contigo. Sí, sí, sí. Yo quiero también aportar una, también desde la experiencia, ¿no? Que creo que uno de los problemas que hay a la hora de evaluar la experiencia psicodélica es precisamente esto que dices, ¿no? La causalidad y los plazos, porque desde los paradigmas, sobre todo de la psiquiatría más biologicista y más clásica, es como que nos cuesta entender que experiencias difíciles puedan ser beneficiosas, ¿no? Y estamos viendo personas, y sobre todo en el corto plazo. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces una persona la pasa muy mal, en el corto plazo está integrando esa experiencia que ha sido muy difícil, pero al cabo de mucho tiempo esa experiencia le permite crecer, le permite aprender de formas que igual no podemos Ujú, detectar o medir al día siguiente o en una semana o en 3 semanas, que eso es, por ejemplo, algo que se vio o que explican mucho los investigadores del estudio de panorexia, ¿no? Que utilizaron psilocibina para el tratamiento de la anorexia, que en el corto plazo las pacientes, muchas, empeoraban, ¿no? Pero la percepción subjetiva de la mayor parte de ellas era que esto les había ayudado mucho en el largo plazo. Yo creo que ujú, también ese es uno de los problemas a la hora de evaluar las experiencias psicodélicas, también por cómo entendemos efectos adversos, ¿no? También otro gran debate es que se considera los vómitos en nuestra cultura un efecto adverso cuando es un efecto incluso buscado, ¿no? Desde otros paradigmas, algo que yo personalmente comparto, que puede ser muy beneficioso. sí, sí, totalmente. Y también, mil gracias, Oscar, también como la situación
por ejemplo, las diferencias, ¿no?, entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, por definición como son. En la cualitativa, pues tú encuentras muchísimas cosas donde estas experiencias ayudan a los pacientes, que luego en la cuantitativa no pueden estar a veces representados igual, ¿no? Entonces, bueno, también ahí depende también de los enfoques en investigación y, bueno, de muchas cosas. O sea, sin duda es un tema bien complejo. Perfecto, pues miren, pasemos a la última. Claudio creo que levanta la mano, no sé si Ah, quería vale. decir algo. Sí, Sí. perfecto. Y un poco en la línea de lo que estaban comentando justamente, de cómo definimos eso, el beneficio clínico, ¿no? ¿Cuál es el resultado, el outcome que estamos midiendo en particular? Porque ahí me imagino, em, considerando el cambio a nivel de las cogniciones centrales que puede tener el individuo a partir de la experiencia psicodélica misma, desde el punto de vista subjetivo, que quizás sí se perdería con un ciclo psicoplastógeno que sea no, con efecto no alucinatorio. Quizás ahí hay algo que nos estaríamos perdiendo, ¿no? Porque la mayoría de los estudios en general, por lo menos los desenlaces primarios siempre están muy vinculados con lo sintomático, pero queda toda esta otra experiencia que podría ser, por ejemplo, una modificación en la resiliencia posterior del paciente a volver a tener episodios depresivos o otra cosa, que sí se viera modificada a través de la experiencia psicodélica. Sí, sí. Y lo otro que me quedé pensando tenía relación con cómo interactúan estas dos cosas y si lo psicoplastógeno por sí mismo puede, o una hipótesis central es la apertura de esta ventana de oportunidad, em, que cómo interactúan y cómo se potencian a través de este cambio de la visión o de los patrones de pensamiento que puede tener una persona en relación a cómo lo simbólico empieza a aprovechar esa ventana de oportunidad. Sí, sí, Em, sí, totalmente. Sí, no, y de hecho también es algo de lo que se plantea mucho, ¿no? O sea, porque que tanto estos efectos subjetivos que pueda tener una persona puedan ser catalizadores también de los efectos biológicos o entender, por lo menos entender mejor esta relación entre biología y psicología que yo creo que todavía no acabamos de entender bien. Y yo creo que eso es uno también de los objetivos principales. Hola, perdón. Quería también, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad que yo estoy aún aprendiendo mucho. Soy biomédico, pero aún tampoco estoy ni en el lado clínico ni nada. Pero me interesa muchísimo todo el tema de la investigación. Y en esto me parece, pues con todo lo que están diciendo los compañeros, súper interesante. Y que claro, en el setting, cuando se prepara la persona, se le prepara para lidiar con esos momentos difíciles de los que estamos hablando. Y yo he incluso oído a personas comparar, pues como dice ahí, son los momentos más profundos y significativos, casi como cuando una mujer da a luz. Cuando una mujer da a luz también existe una preparación para que esa mujer sepa lidiar en ese momento con esa situación. Y cuando se le da ese setting, esa preparación, esa integración al paciente, creo que se le ayuda mucho también a mantener la calma y a entender qué le está sucediendo en esa terapia que está llevando a cabo. Y luego por el punto de cuando existe como el momento psicodélico y esas visiones, para mí desde lo personal creo que existe una resiliencia en ese debate interno, en ese duelo que existe cuando uno toma psicodélicos, que por ejemplo en lo que es la psicología de la farma no existe. Yo tengo un abuelo pues lleva deprimido durante bastantes años y claro, él toma pues algún tipo de antiansiolítico, toma algún tipo de... Y claro, se siente mejor, pero no sabe realmente por qué y no tiene un propósito, no existe vale, me siento mejor, pero ¿por qué he lidiado con algo? Sin embargo, en la terapia psicodélica existe como ese paso a paso donde el paciente va viendo y resolviendo sus propios problemas, viendo ese otro punto de vista, y ahí o creo que puede ser importante esas visiones, esas sensaciones que en esta terapia puede tener mucha importancia.
pero bueno, No, como... sí, no, y 100% de acuerdo contigo, o sea, porque yo también lo creo así, yo también lo veo así. Simplemente creo que aquí también un poco a la hora de hacer la investigación y sobre todo de algo más mecanístico, que es ahora lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva, pero cuando tratamos más como de enfocarnos en el mecanismo de acción más a nivel biológico, como para tratar también de entender el mecanismo de acción, muchas de las cosas que se hacen en la psicoterapia asistida con psicodélicos, que estoy contigo, que creo que están muy bien y creo que el setting, bueno, hay muchísimos artículos de lo importante que hablan y de la preparación y de la integración, 100%. Pero aquí un poco también las dudas o lo que queda es cómo podríamos hacer para separar todos estos elementos y ver el grado de contribución que tiene cada uno de estos elementos. Porque también que es otra pregunta de investigación, es decir, en algún momento tenemos que saber el grado de contribución del setting, el grado de contribución de la psicoterapia como tal, el grado de contribución de la experiencia psicodélica o el grado de contribución de los mecanismos biológicos, porque esto nos permitirá mucho mejor, o sea, esto nos permitirá hacer una psiquiatría o una salud mental de mayor precisión, donde podamos tener a un paciente con X características y le podamos dar una terapia mucho mejor para lo que necesita, ¿sabes? Porque pues, en cada cabeza es un mundo literal y los pacientes pueden llegar a ser muy diferentes, ¿no? Los casos ahí, los que son clínicos lo sabrán. Pero bueno, sí, me encanta, gracias. Muy interesante todo sus participaciones. Mil gracias. Y bueno, este último argumento, ¿no? La experiencia psicodélica es de los argumentos más fuertes, ¿no? Es el que habla el artículo que les dije que va en contra un poco del otro artículo de la revisión sistemática. Puede no ser necesaria para alcanzar los efectos terapéuticos duraderos de los psicodélicos. Y aquí nos vamos a cuestiones más mecanísticas, más biológicas, donde, por ejemplo, se menciona que la experiencia psicodélica podría ser solamente un buen biomarcador de la activación del 5-HT2A. Es decir, que el fármaco esté actuando sobre los receptores y que estos receptores, bueno, se sabe y se conoce y se ha estudiado mucho que tienen un papel central en diversos procesos mentales cognitivos, flexibilidad cognitiva, memoria, bueno, en muchísimos procesos en estado de ánimo, en los ciclos biológicos algunos. Entonces, que la experiencia psicodélica simplemente sea un marcador de que hay una muy buena unión con el receptor. De hecho, el autor de este paper también menciona, ¿no? Como por ejemplo, los psicodélicos son muy buenos aumentando la presión arterial, pero no la frecuencia cardíaca. Y de esa manera te puedes dar cuenta que el psicodélico está actuando. Entonces dice, ¿qué tal que la experiencia psicodélica es simplemente eso, un biomarcador, como lo es el aumento de la presión arterial? O sea, es una versión, yo lo sé, una forma muy simplística de verlo, pero bueno, algunos más orientados en la biología lo pueden llegar a ver así. Y de ser cierto esta aseveración que dije antes, el alcance terapéutico se podría amplificar mucho, ¿no? Por lo que hablábamos de los costos y de los perfiles del paciente, tal vez la terapia se podría extender a muchos más pacientes y los costos se podrían reducir, aunque ustedes también ya habían dicho otras estrategias de reducción de costos. Estudios de investigación básica, sobre todo aquí tenemos muchos estudios en roedores que demuestran que al bloquear la experiencia, y ahora en la siguiente diapositiva les enseñaré cómo se bloquea la experiencia, hay fármacos para bloquear la experiencia psicodélica, se mantienen se mantienen algunos efectos de los psicodélicos como la neuroplasticidad o los efectos antidepresivos por otras vías, ¿no? Aquí abajo les pongo esta pequeña nota donde los psicodélicos tienen efectos sobre otros sistemas como el glutamatérgico, el GABAérgico, el monoaminérgico, el BDNF, el GDNF. Todo esto está en investigación. Claro, es investigación principalmente básica que sugiere sinaptogénicos, mucha investigación de neuroplasticidad, pero aquí hay que hacer una acotación muy importante, es que esto todavía no se ha estudiado con pacientes humanos. Hay algunos estudios de este tipo con controles sanos, pero sabemos que los controles sanos no son iguales a los pacientes. Entonces, aquí también con estos argumentos creo que hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, son argumentos que también se plantean.
Y luego un argumento más, que esto ya se nos va un poco de las manos, pero es verdad que la complejidad de los mecanismos de acción de las drogas psicotrópicas, bueno, tienen muchos niveles, ¿no? Y estos niveles pueden ser desde molecular, celular, incluso antes del molecular, circuitos neuronales y después la interacción entre estos circuitos o redes neuronales, porque cada uno de estos niveles, o sea, los psicofármacos, aquí yo creo que todos, pero sobre todo los psicodélicos, van a actuar diferente en cada uno de estos niveles y tendríamos que tener un entendimiento muy claro de qué está haciendo en cada uno de los niveles para poder, para poder armar, no sé, conclusiones eh, más importantes. Ahora los dejo participar en este punto, sigo en este punto, que es el artículo que les había presentado de Olson, que es el que lo maneja más. Por ejemplo, este es el abstract gráfico de este artículo, ¿no? Donde comenta que la plasticidad neural está disociada completamente de los efectos subjetivos en las drogas psicodélicas. Luego también aquí él presenta, ¿no? Por ejemplo, algunas modificaciones químicas que su grupo de investigación le hacen al 5-MeO-DMT, que el 5-MeO-DMT sí tiene efectos subjetivos muy importantes, pero luego que los efectos psicoplastógenos se mantienen en otras sustancias modificadas, pero que no tienen tantos efectos alucinógenos o tantos efectos subjetivos o estas experiencias subjetivas. También él mismo tiene otro artículo donde propone los potenciales mecanismos de neuroplasticidad. Pero volvemos a lo que les comenté antes. Toda la investigación de Olson en este caso es en roedores. No sé si alguien quiere hacer una contribución breve a esta parte. Yo solo quiero decir que evidentemente depende de qué paradigma vengas de investigación, vas a encontrar una cosa o la otra. Si vienes de un sitio muy reduccionista, me parece a mí que hay como extremos, ¿no? Sí, Que sí, habría que totalmente. integrar, no, que habría que integrar como el Mixed Method Design, ¿no? Algo mucho más integrado y flexible. Es que si no, en fin, no sé. Sí, sí, no, de acuerdo, O sea, no totalmente me de acuerdo. extraña, todo eso no me extraña, pero si ves la metodología de cada papel, pues será, me imagino, bastante diferente, ¿no? Bastante diferente, sí, sin Y, duda. Y y- también la ideología, ¿no? de los sí, sí. investigadores. Yo siempre comento la experiencia de Hoffman. Él era un químico, creo, en fin. Y cómo cambió después de que él probó el LSD. No sé, ¿habéis leído cómo habla del LSD? Sí, 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 claro. Lo transformó completamente. Entonces, cuando yo veo un científico de este calibre que habla de esta manera, y otros, no solo él, pero él precisamente es uno, pues vas a pensar, ¿no? Por ejemplo, los científicos que hablan de la experiencia am, fenomenológica o subjetiva, pero la han tenido ellos, Ujú. me imagino que no. Sí, sí. No lo sé, pero sí. Es muy Es, fácil hablar de la experiencia subjetiva sin tenerla basado en, usando otro paradigma. A ver, no sé si me explico, en fin. sí, sí, completamente, sí, totalmente. Sí, sí, sin duda. Sí, y también me parece lo que dices, que es verdad, ¿no? Que a veces está como muy opuestos los polos y que yo creo que también tenemos que tener una tendencia a la integración. Totalmente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, aquí les voy a presentar unas ideas finales porque el tiempo se me está acabando, desafortunadamente, porque estoy como muy contento con este intercambio que hemos tenido, pero bueno. Eh, Algo que los tres papers que les presenté desde el principio sí comentan, los tres, es que hace falta más evidencia, ¿no? Concluyente. Es justo lo que hablaba hace rato, ¿no? Como de entender exactamente qué cosa está contribuyendo en qué medida.
Y sobre la importancia entonces de los efectos subjetivos, se requieren diseños de estudio que disocien por completo dichos efectos de los resultados terapéuticos. Entonces, algunas ideas que proponen es, por ejemplo, o sea, como líneas de investigación para contestar mejor esta pregunta, no que así se deba hacer todo, pero bueno, simplemente son investigaciones que podrían aparecer. Dar psicodélicos bajo anestesia profunda, ¿no? Aunque esto, bueno, tiene varios retos y también los mencionan. Tiene un reto de coste, tiene el factor confusión de la anestesia como tal, que estás metiendo una sustancia diferente y que la anestesia como tal también tiene algunas propiedades neuroplásticas y, bueno, de otro tipo que volveríamos a factores confusores y el efecto placebo, que se ha visto que es bastante, que podría ser bastante con la anestesia. Y también otra idea muy interesante es hacer ensayos clínicos, pero en humanos, ¿no? y en pacientes, con agentes que sean capaces de bloquear la experiencia psicodélica, porque esto hasta el momento no hay ninguno. O sea, tenemos estos agentes que es la trazodona, la risperidona, la ketanserina, que son agentes antagonistas del 5-HT2, que por tanto bloquearían la experiencia psicodélica, o la pimavanserina, que es un agonista inverso, pero que farmacológicamente tiene el mismo efecto. Pero aquí es muy interesante, claro, esto no se ha estudiado en humanos, hasta el momento no se ha estudiado en humanos que den algún agente psicodélico con cualquiera de estos y ver qué pasa. Hay cierta investigación, por ejemplo, esta con que le dieron LSD y ketanserina y que la ketanserina bloquea la experiencia subjetiva del LSD, pero esto es en participantes sanos. Lo que nos hace falta es tener uno de estos aproximaciones, pero en personas sanas. Tenemos esto, que es lo más cercano, que es un estudio de investigación que lo que va a tratar de hacer es, uy, no sé si me escuchan todavía o ya se perdió el... Sí, se escucha bien. Sí, vale, perfecto, sigo. Perdí uno de los audífonos, pero no importa. Bueno, la experiencia con psilocibina, darle psilocibina y bloquear esta experiencia en pacientes pero con risperidona. Esto que les enseño así es el protocolo. Todavía no hay resultados de esta investigación, pero es el protocolo. Y bueno, aquí también hay una carta a un editor de este mismo grupo, de los que lo van a hacer con risperidona, que tuvieron una experiencia de un paciente que les mintió, o sea, era un paciente al que le dieron psicodélicos y les mintió y no les confesó que él estaba tomando trazodona durante todo el tiempo. Entonces, nunca tuvo los efectos, nunca tuvo la experiencia psicodélica, pero aún así a largo plazo tuvo la mejoría como en otros pacientes que habían tenido la experiencia psicodélica. Lo cual, esto es un reporte nada más de un caso de ese grupo de investigación de Canadá, pero bueno, les dio también la idea para hacer este grupo de investigación con risperidona. Ya final y muy rápido, también les presento un estudio que es lo que les comentó Oscar al principio de este Journal Club, también por el cual nos conocimos, que es un proyecto nacional, una FIS, que los IP serían Narcís Cardoner Álvarez y Marta Cano Catalá, que son de mi equipo de investigación. Bueno, yo más bien soy de su equipo de investigación, estoy participando con estos IPs en este proyecto que solicitaron, que se llama Efectos antidepresivos de la psilocibina en ausencia de la experiencia psicodélica. Y lo que pretendemos con este estudio nosotros también es tipo un ensayo clínico, pero más enfocado a algo mecanístico, tratar de entender el mecanismo de acción, porque vamos además de cuestionarios y variables clínicas y dimensiones clínicas también de la depresión, vamos a utilizar neuroimagen estructural y neuroimagen funcional para tratar de ver qué está pasando antes y después del tratamiento con psilocibina. Pero lo que pretendemos hacer es tener dos grupos, ¿no? Aquí les pongo 60 pacientes con depresión resistente al tratamiento. Y en estos dos grupos, a un grupo darle la psilocibina con placebo, que es un grupo que va a tener
la experiencia psicodélica, o eso es lo que se presume por lo menos, y luego a otro grupo de 30 pacientes también darles la psilocibina, pero bloqueárselas con una dosis de pimavanserina. Entonces, lo interesante es hacer este seguimiento, ¿no? Lo haríamos 24 horas antes del tratamiento, hacemos el tratamiento, después volvemos a ver variables 24 horas después y a las 4 semanas para tratar de ver tanto biomarcadores tempranos como biomarcadores terapéuticos, pero de esta forma ver las diferencias que se dan entre los dos grupos. O sea, si a nivel de, por ejemplo, claro, queremos ver muchas cosas, pero a nivel de conectividad funcional, si haya cambios en la conectividad funcional entre los participantes que tuvieron la experiencia psicodélica y los participantes a los que se les bloqueó la experiencia psicodélica. Y bueno, creemos que este estudio es como muy interesante porque contesta o al menos nos acerca a contestar la pregunta inicial del Journal Club y de que este tipo de investigaciones las tenemos que hacer para acercarnos un poco más a lo que les decía antes, al grado de contribución, a entender el grado de contribución que tiene qué cosa en el mecanismo de acción de los psicodélicos. Bueno, Oscar, ahora me dirás si seguimos teniendo tiempo. Yo ya prácticamente acabé, tuve que decir muy rápido lo de este estudio, pero si podemos seguir un poquito más con dudas, yo feliz. Sí, por mi parte podemos seguir un ratito más. O sea, tampoco quiero alargarnos para que, sobre todo por ti, ¿no? Pero la verdad es que es una charla muy interesante. Eso es un tema. Yo creo que al margen de que cada uno esté más de acuerdo o menos ideológicamente desde su paradigma, yo creo que esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que es un tema que podemos Sí, investigar y que podemos dialogar cada uno desde su posición y que es súper relevante. A mí se me ocurre también, un poco por lo que comentaba el compañero neurólogo, ¿no? Que aquí estamos hablando de la experiencia subjetiva para pacientes con trastornos mentales, pero poder activar la neuroplasticidad o la antiinflamación, como decía Laura, en pacientes que igual no pueden afrontar experiencias subjetivas, creo que puede ser totalmente, súper valioso. Yo totalmente. me voy a lanzar a hacer una mini pregunta aprovechando que estoy de moderador y luego le dejo a Claudia que también tiene la mano levantada. Yo te quiero Perfecto. porque una de las cosas que a mí me genera un poco de confusión cuando investigo la farmacología de las sustancias psicodélicas, igual tú que has estudiado más sobre este tema, tienes alguna teoría, es que claro, el efecto que se propone terapéutico se propone que está mediado fundamentalmente por el agonismo 5-HT2A, pero tradicionalmente el antagonismo 5-HT2A también se proponía como un mecanismo potenciador antidepresivo. Por eso, ¿no? La trazodona, la mirtazapina, la Ujú, olanzapina, ¿no? ujú. Son tratamientos que tienen efecto antidepresivo. Pero no sé si tú tienes alguna teoría de por qué ocurren estas dos cosas que aparentemente son contradictorias y si crees que puede tener algún efecto en el experimento que vais a hacer. A ver, yo creo que definitivamente puede tener o sea, inicialmente, por ejemplo, nosotros queríamos hacer el experimento con ketanserina, que era el fármaco como con menos relación, o sea, como que la ketanserina clásicamente es un antihipertensivo, ¿no? Entonces, que tiene un efecto mucho más sobre el sistema cardiovascular, pero un efecto, bueno, que según lo que se ha estudiado, ¿no? En mucho tiempo, porque la ketanserina ya es un fármaco viejo, que no tenía tanto efecto, o por lo menos los que conocemos nosotros, porque hay muchos efectos nuevos, claro, eh, a nivel sistema nervioso. Y por eso queríamos escoger, pero bueno, también por unas cuestiones prácticas no pudimos escoger la ketanserina porque ahora está un poco fuera del mercado y bueno, es un poco difícil el tema también con estos fármacos. Por otro lado, tampoco queríamos hacer el estudio con trazodona o con risperidona, porque como bien dices, estas son sustancias que, pues, por supuesto que tienen una interacción, o sea, por decirlo de una manera más sucias, ¿no? Porque van a tener más interacciones con la parte de salud mental. Y al final lo vamos a hacer con pimavanserina, que por ejemplo se da también para la indicación en Estados Unidos es la demencia asociada o sea, como los episodios de delirio asociados en el Parkinson o de demencia en el Parkinson. Entonces, por supuesto que yo creo que sí que va a tener un efecto a nivel sistema nervioso central, el cual va a ser bastante difícil de discriminar, al menos con este diseño de estudio, porque no es tan molecular, o sea, no tenemos nada muy molecular en este diseño de estudio.
tal vez algo sorprendente encontramos en la parte de la neuroimagen, o a mí me gustaría pensar que sí, pero claro, o sea, creo que es como pequeñas batallas, ¿no? O sea, tratar de contestar una parte de la pregunta, porque contestar la pregunta completa es muy complicado, además de que pues, yo creo que se necesita un esfuerzo colectivo entre investigadores de todos lados para que vayamos al menos estandarizando ciertos protocolos y podamos ir como si fuera un rompecabezas, yo digo en México, pero creo que aquí le dicen puzzles, como si fuera un puzzle y tratar de, entre varios sites de investigación, ir contestando estas preguntas, porque sin duda son preguntas muy complejas. Muchas gracias, Víctor. Claudio, creo No, que había levantado la mano. Sí, voy a aprovechar de comentar. Entiendo, no sé qué tan clarificado está. Yo soy psiquiatra. Lo que entiendo de esa diferencia es que el antagonismo 5HT2A, que producen algunos antipsicóticos, otros fármacos como la trazodona, etcétera, estaría principalmente relacionado con las interneuronas GABA, ¿no? Y que el efecto sería desinhibitorio, aumentaría la dopamina y habría un efecto glutamatérgico en la corteza prefrontal, que sería este efecto como más leve y continuo que uno encuentra en los antipsicóticos que se ocupan diario a diario en relación a diferencia de los psicodélicos. Ahora, no sé si qué tan claro está eso en base a la evidencia o si es más bien algo hipotético. Em, y lo que quería preguntar era si es que esto de la pimavanserina que van a ocupar, si es que está determinada alguna dosis que efectivamente tenga un antagonismo en el efecto, en el efecto psicodélico, pero no en el efecto neuroplástico, porque lo que tengo entendido es que parte importante del efecto neuroplástico está también guiado por la activación de los receptores 5HT2A. Entonces lo que me Sí, temería en ese caso es que en realidad estamos aplacando las dos cosas, sí. ¿no? Sí, sí, sin duda, es una de las posibilidades. Es que sin duda, es que hay también mucha investigación en torno a que el efecto neuroplástico, como bien dices, está asociado al receptor y entonces que con el bloqueo de la pimavanserina, porque vamos a dar una dosis, es la dosis estándar de pimavanserina. O sea, supuestamente esta dosis se ha probado que bloquea una gran, ahora no me acuerdo bien, pero bloquea muy bien los receptores. Entonces, si es verdad al final, ¿no? Que, los efectos neuroplásticos están asociados a el 5HT2A, pues aquí va a haber un problema, sin duda. Pero también hay investigadores de básica que dicen que no, o sea, que tal vez no todo yace en el 5HT2A y hay otras vías secundarias que siguen fortaleciendo la neuroplasticidad. Pero claro, también esta pregunta creo que se queda un poco fuera del diseño de este estudio porque, claro, la parte molecular nos faltaría. Pero creo que una vez contestando algo, parte de esta pregunta, luego podemos, con investigación translacional, tratar de conectar lo que hace básica con esto, ¿no? Que es una investigación mucho más clínica. Sería la idea, un poco. Me acuerdo, creo que fue en octubre que se publicó, no está el paper, porque es una como publicación de la farmacéutica, pero estaba buscando el nombre que se me había olvidado, que es salsumpindol. Mm, Eh, lo que ellos comentaban en los resultados, que es un derivado de 5-MeO-DMT, pero que mm, tendría un agonismo parcial que sería menor, y en teoría lo que haría eso sería que activaría la neuroplasticidad, y lo que publicaban ahí en el comunicado era que los resultados de activación neuroplástica eran mayores que incluso el DMT mismo, pero sin el efecto experiencial. Ahora, si eso tiene un resultado clínico o no, entiendo que ahora entraría en un estudio fase 2 sí, para poder terminar, ¿no? sí, 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 Esto como exacto. apoyaría esa línea de que el 5HT2 sería súper importante. Sí, 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 exacto. Y es un poco también lo que presenté en la otra gráfica de Olsen, del investigador, que él tenía como sus otros derivados del 5-neo-DMT, ¿no? Pero que no generaban estos efectos, o sea, subjetivos, pero sí seguían generando la neuroplasticidad. Pero claro, en ese caso, en ese investigador, él no estaba bloqueando con otro fármaco. Él simplemente hacía modificaciones del fármaco psicodélico para que no tuviera ya el fármaco
para que no existieran los efectos subjetivos. Y que esta es otra línea de investigación muy grande que hay ahorita. Mucha gente está tratando de generar sustancias muy parecidas a psicodélicos, pero que no generen la experiencia subjetiva, a ver qué pasa. Pero sí, sí. Si me dejáis aportar un poquito, que creo que yo puedo dar un poco de información más. En teoría, un paper hace como un año y medio, así que yo creo que es el que ha abierto todo esto, que, en el que participó un investigador español, de hecho, en el que se planteaba que la neuroplasticidad está mediada por receptores intracelulares, dependientes de proteína G, ¿no? Son dos mensajeros, etcétera, mientras que la despolarización de las neuronas piramidales que causa la experiencia psicodélica está causada por receptores 5-HT2A extracelulares, ¿no? O Mm, de la membrana. Entonces, técnicamente, si tú bloqueas, en teoría tú podrías bloquear los receptores de la membrana, que es probablemente lo que haga la pimavanserina, y que la psilocibina entre otro psicodélico, otro neuroplastógeno en estos receptores intracelulares y active vías de neuroplasticidad, ¿no? Yo creo ujú, que sí, pero igualmente mediadas por el mismo receptor, ¿no? Solo que uno está ujú, dentro y otro ujú. fuera. Sí, sí. Bueno, súper interesante. Pues bueno, si no hay más aportaciones, creo que eso sería todo. Yo aquí creo que ya es una fotografía ahí con mi equipo de laboratorio de neuroimagen de San Pau. Y bueno, un camino ahí que tenemos que seguir recorriendo todos para poder contestar mejor estas preguntas. Pero una vez más, Oscar, muchas gracias por invitarme y espero que, bueno, que les haya gustado a todo y que haya sido interesante para el debate. Pues, muchísimas gracias, Víctora, y también sobre todo a todos los que habéis participado, que da gusto que haya debates online, ¿no? Que normalmente en estas cosas la gente nos anima tanto a hablar y ha sido interesantísimo. Y muchas gracias también por el estudio, ¿no? Que también creo que muchos que estáis viendo esto, pues sois clínicos del área de Cataluña o de España y bueno, pronto podéis igual poner vuestro granito de arena derivando pacientes, ¿no? Cuando empecéis a reclutar. Así que ya iremos avisando por los canales habituales. Claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos. Que vaya bien. Adiós, adiós. Gracias, adiós.